Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Del miedo al amor. Abre tu corazón al amor, la paz y la alegría. Conduce Sandra Milena Arizmendi. Domingos, 6 p.m. Buenas tardes, bienvenidos al programa Del Miedo al Amor. Todos los domingos a las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo con ustedes herramientas de autoconocimiento y aceptación, cómo poder amarnos a nosotros mismos. Yo soy Sandra Milena Arizmendi, soy sanadora, trabajo con terapia hace 12 años haciendo sanación energética, sanación emocional, sanación espiritual y a nivel grupal trabajo como facilitadora de grupos de biodanza, de yoga, de meditación. Entonces los voy a acompañar en este programa donde vamos a hacer un camino y una exploración de esas raíces del ser humano, donde están los cimientos para el amor hacia nosotros mismos. Es muy importante aprendernos a amar a nosotros mismos porque solo desde ahí podemos construir relaciones verdaderas, auténticas, duraderas con otros. Entonces, en este primer programa yo quisiera compartirles un poco acerca de la importancia de la primera infancia. Estamos escuchando mucho sobre la sanación del niño interior y yo quiero hablar un poquito hoy de eso, que profundicemos en qué significa sanar ese niño interior, porque es importante. Entonces, en esa primera infancia es que nosotros nos asentamos en nosotros mismos, en la seguridad en el mundo, para sentir que podemos confiar en nosotros y en la vida. Y desde ahí nuestras necesidades como seres humanos pueden estar cubiertas o no, porque aprendemos a recibir o a rechazar a nivel inconsciente todo eso que necesitamos. Entonces, cuando crecemos en un ambiente que no es seguro, en un ambiente agresivo o simplemente que nuestros padres no pueden suplir nuestras necesidades emocionales profundas, empezamos a desconectarnos de nosotros mismos, empezamos a estar más afuera, complaciendo a los otros, estando muy atentos a que nos aprueben y entonces nos empezamos simplemente a desconectar de lo real y de lo auténtico que somos. Y desde ahí empezamos a estar más atentos al ruido de afuera. Empezamos a estar más atentos a lo que nos piden afuera y no a lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí se empieza a presentar esa primera desconexión de quiénes somos realmente, de qué es importante para nosotros. Entonces, desde esa herida de desconexión se bloquean no solo emociones en nuestro cuerpo, sino que se bloquea también parte de nuestro campo energético. Y hoy vamos a hablar un poquito de los chakras, que son esos centros o válvulas energéticas a través de las cuales nosotros nos nutrimos del mundo, a través de los cuales recibimos, por ejemplo, la energía vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestra mente. Entonces, esos centros energéticos regulan unas emociones básicas, unas funciones básicas de relacionamiento con el mundo. Entonces, como les decía inicialmente, cuando ese primer chakra, por ejemplo, que se empieza a desarrollar y a fortalecer en esa primera infancia, se bloquea, empezamos a percibir que el mundo no es seguro. Y entonces, por mucho que hagamos en la vida para sentirnos seguros, esa sensación siempre está ahí presente. A veces perseguimos dinero, perseguimos relaciones de pareja, estamos ansiosos de conseguir cosas, con ganas de sentir esa seguridad básica del ser humano, esa conexión con la tierra y con la vida, y no lo logramos. Y viene desde ahí ese primer centro que se relaciona con esa emoción, esas emociones de seguridad, de estabilidad en la tierra. También se relaciona con la capacidad de concretar en la vida, de ser capaces de llevar a cabo lo que pensamos, de traerlo a la realidad.
Entonces, ese es un ejemplo de cómo esas experiencias de la infancia nos van bloqueando nuestros potenciales. Y muchas veces nos acostumbramos a vivir en la vida sintiendo que es que somos así. Pues de alguna manera esas heridas, aunque nos ayudan a crecer, porque esos puntos débiles que tenemos, esas limitaciones, son la fuente muchas veces de superación. Desde ahí partimos para desarrollarnos como seres humanos en el mundo. También hacen que no podamos vivir plenamente el potencial que tenemos. Entonces, en este programa quiero invitarlos a que reflexionemos un poco sobre qué nos pasó en la infancia, qué creen que puede estar bloqueando esa expresión auténtica de su ser en este momento en la vida y cómo podrían sanarlo. El primer paso para sanar y para integrar, la sanación tiene que ver con integrar. Integrar quiere decir algo que me sucedió, que es mío, no tengo afán por quitármelo, pero sí puedo abrazarlo. Es como cuando me hago una herida y cicatriza, esa herida yo la llevo toda la vida a través de esa cicatriz y me recuerda quién soy y me permite tener el deseo de transformarme y de cambiar. Entonces es muy importante por eso en esa primera infancia toda esa información que le estamos dando a los niños, porque aunque nuestros padres hacen lo mejor que pueden y parte de ser adulto es asumir eso, asumir que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que ellos tenían, esas heridas básicas están ahí y es importante mirarlas, no solo para no transmitírselas a los niños como padres, a nuestros hijos, sino también para poder desarrollar potenciales que a veces creemos que no tenemos y sí los tenemos, simplemente que están ahí congelados en medio de a través de un dolor o de una emoción que quedó ahí en nuestro cuerpo, en nuestros órganos también, porque a partir de esas emociones y de esos traumas congelados se desarrollan esas enfermedades en nuestros órganos, pero también que a nivel emocional quedó sin expresar y sin sentirse esa emoción y entonces no nos permite vincularnos con la vida desde algún lugar. Entonces, desde esas heridas, ¿qué vamos haciendo para sobrevivir? Vamos desarrollando unas corazas o unos mecanismos de protección. Por ejemplo, vamos a volver a ese primer chakra, esa sensación de estabilidad, de seguridad en el mundo. ¿Cuál es una manera de sentirnos un poco a salvo? La manera es mantenernos en control, sentir que controlamos el mundo, que controlamos a los otros. Hay muchas maneras de controlar. Una manera de controlar puede ser siendo muy útiles, sirviendo mucho para que los demás nos necesiten y de alguna manera hay una sensación de que yo tengo más poder y no me pongo vulnerable porque sé que si me pongo vulnerable no me van a poder cuidar o me van a hacer daño, porque en el fondo está ese miedo, esa creencia, esa experiencia de que el mundo es aterrador, de que el mundo no es seguro, entonces no me puedo relajar. Entonces esa es una manera de vincularnos con el mundo sintiéndonos un poco más seguros a través de esas corazas o esos medios de protección. Entonces, así, una a una esas facetas de nuestra vida se van afectando. Se va afectando la parte económica, se afecta la parte relacional, la afectiva, nuestra capacidad de comunicarnos, de proyectarnos en el mundo, pero también de sentirnos que pertenecemos a la vida, de sentir que tenemos un lugar en el mundo y que estamos conectados con una energía trascendente, una energía mucho más grande que nosotros, porque siempre estamos en función de lo básico, sobreviviendo. Una persona que esté siempre con esa sensación de alerta y de sobrevivencia, muy difícilmente va a poder conectarse con lo espiritual, ¿cierto? Porque toda su energía está puesta es en eso, en lo básico, en tratar de conseguir de la vida algún tipo de seguridad.
y ni siquiera garantiza que sienta esa seguridad, que tenga todo lo económico resuelto, por ejemplo. No necesariamente, porque son cosas muy inconscientes que van quedando ahí y que muchas veces están en nuestros puntos ciegos. Entonces, entender todo esto, ¿qué nos permite? Tratarnos con más compasión a nosotros mismos y también ser más compasivos con los otros, porque entendemos que no somos nadie para juzgar la historia del otro y que debemos ser cuidadosos con nosotros mismos, porque tampoco debemos juzgarnos. Entonces, vamos a nuestra primera pausa del programa, volvemos en unos minutos. Muchísimas gracias. El mejor regalo que tienes para darle al mundo es ser tú mismo. Regresamos de nuestra pausa y entonces ahora vamos a seguir hablando de cómo podría transitarse ese camino para integrar esas heridas emocionales de la infancia que nos están afectando a veces a nivel físico, emocional, espiritual, a todo nivel. Y hay muchísimas maneras de poder integrar esa información en nuestra vida y que esa herida, en lugar de algo que nos detiene, se convierte en algo que nos impulsa a cambiar, que nos impulsa a ser mejores. Entonces, una manera es la sanación emocional, la sanación energética. A través de los procesos que llevo haciendo estos 11 años, he tenido la posibilidad de ver unas transformaciones profundas en los seres humanos, cómo cambia, cómo cuando el ser humano se transforma, todo lo de afuera cambia. Entonces, si yo me transformo, puedo percibir todas las personas de mi entorno diferentes. Por ejemplo, la relación con mi madre cambia totalmente y puedo empezarla a ver con compasión y puedo empezar a aceptarla y a ver cosas buenas que antes no podía ver por esa rabia que tenía, esa frustración o ese dolor de infancia. Y así con una a una las personas que tengo alrededor. Entonces, ese cambio interno se refleja y muchas veces los otros empiezan a tratarnos distinto. Tengo pacientes con los que he trabajado que me dicen eso, es como si me hubieran cambiado a mi papá, es como si me hubieran cambiado a mi pareja. Nunca hacía tal cosa, nunca me trataba bien, nunca tenía un detalle, nunca me validaba y me reconocía, y ahora lo hace. Entonces, el otro cambia cuando mi frecuencia cambia, y cuando esté ese vínculo amoroso, ese vínculo que sostiene la relación, entonces si yo aumento mi vibración, el otro también sube su vibración y nos podemos conectar desde un lugar distinto, desde un lugar de respeto, desde un lugar de amor. Entonces, el camino terapéutico es un camino que nos permite mirar esas emociones, integrarlas, reconocerlas, porque la emoción necesita ser sentida. Cuando no la sentimos, cuando la reprimimos, queda ahí congelada en nosotros y con el tiempo se puede manifestar como un síntoma físico, como una enfermedad o como una enfermedad mental o como un problema de relacionamiento. Entonces esa emoción necesita que le des espacio. Si sentiste dolor, es importante que le des espacio a ese dolor. Y una herramienta muy bonita que invito siempre a las personas a recordar es la respiración. Si yo siento una emoción y me permito respirar, como que se infle mi abdomen, que ese diafragma suba y baje y se mueva suavecito, puedo sentir ese dolor o esa rabia o ese pánico con aceptación y con tranquilidad. Y cuando yo siento esa emoción así, se transforma. De alguna manera se recicla, circula y se convierte en energía vital. Ya no es algo que me drena, sino que es algo que me vitaliza. Porque esa emoción está ahí para algo, me está contando algo de mí, me está contando algo de mis necesidades, de mis límites, de mis limitaciones. Entonces,
En el camino terapéutico que yo planteo con las personas que trabajo, lo que hacemos es eso, es integrar esas emociones, es honrarlas a través de distintos procesos que pasan por rituales, que pasan por técnica de liberación emocional, que es una técnica corporal que permite a través de estimular los puntos de acupuntura también liberar esa energía vital acumulada en esas emociones, y también lo hacemos a nivel energético y espiritual, sanando todo ese sistema de chakras, limpiándolo, armonizándolo, y a través de esencias florales o minerales, por ejemplo, vamos sosteniendo esa información para que ese cambio vaya profundizando. Ese cambio profundiza cuando se vuelve una manera de relacionarme conmigo y con los otros natural. Yo no tengo que pensar, bueno, ahora voy a ser más bueno con mi mamá o con mi papá o con mi pareja, sino que simplemente empieza a surgir, pero empieza a surgir porque hay una sensación de más amor y compasión hacia mí mismo. Entonces, eso a nivel terapéutico. A nivel relacional, algo que creo que es bastante importante para nosotros como seres humanos es aprender a relacionarnos. Muy pocas veces en nuestra familia aprendemos formas sanas de relacionarnos. ¿Y qué es una forma sana de relacionarnos? Es aprender a pedir lo que necesitamos en el momento que es. Por ejemplo, aprender a recibir el no del otro, porque a veces el otro no nos puede dar lo que necesitamos. O aprender a recibir el sí, nutrirnos de lo que el otro nos puede dar sin juzgar lo que tiene para darnos. El aprender a poner límites a tiempo, por ejemplo, es muy importante. Muchísimas de las relaciones, por ejemplo, de pareja se rompen por eso, porque no ponemos límites a tiempo, porque no somos capaces de decirle al otro, mira, hasta aquí, sino que vamos llenándonos y ya cuando nos sentimos saturados y agobiados, explotamos y rompemos las relaciones de pareja o de cualquier tipo. Entonces, todas estas maneras sanas de convivir, de llegar a acuerdos, de relacionarnos con nosotros son muy importantes. Es una manera de comunicarnos con el mundo desde el respeto y el cuidado. Y desde mi experiencia, una herramienta valiosísima para poder hacerlo es la biodanza. La biodanza es movimiento, es música y es encuentro con el otro y con nosotros mismos primero para aprender a amarnos y a validarnos, pero recordamos un lenguaje sano para hacer todo esto de lo que hemos hablado. Un lenguaje sano para poder pararnos en el mundo y poder mantener unas relaciones sanas, nutritivas y equilibradas. Está también el yoga y la meditación, que son caminos que desde mi experiencia son maneras de conectarme más conmigo, de aceptarme, de amarme, de empoderarme y de sentirme sostenido por una fuerza superior. Entonces es un trabajo más interior, más hacia mí. La biodanza sería un trabajo más relacional y el camino de lo terapéutico e individual, desde el lugar que yo lo he venido trabajando todos estos años, nos permiten, esa integración nos permite hacer unos cambios rápidos, profundos y contundentes en nuestra vida que resultan en calidad y en sentir que podemos ser auténticos, que podemos ser libres, que la vida nos sostiene, que nos da lo que necesitamos y además que lo podemos recibir, porque muchas veces estamos pidiendo y pidiendo, pero no podemos recibir lo que la vida nos da, o si no nos lo trae tal como nosotros no lo imaginábamos, pues entonces tampoco lo recibimos. Ese ego, que es esa parte de nuestro ser, esa personalidad y esa sensación de que estamos separados del mundo, hace que nos sintamos desvinculados y desnutridos y que no podamos recibir lo que la vida tiene para darnos. Entonces, cuando yo puedo sanarme y puedo sentirme un ser humano más consciente, más integrado, entonces puedo nutrirme. Ya no estoy buscando el afuera, las cosas, las relaciones, las personas, para que sacien esa hambre emocional que tengo, sino que empiezo a sentir que hay una nutrición.
Y nutrirme es permitir que las cosas entren en mí, se transformen y luego sigan su camino hacia afuera. Entonces, cuando yo me nutro, lo que sale de mí es nutrición también hacia los otros. Y empiezo a servir y a nutrir a la vida, porque a eso vinimos como seres humanos. Ese es el recuerdo, yo creo que, y la responsabilidad que tenemos los seres humanos de estar en esta tierra, y es dejarla mejor de lo que la encontramos. Y para hacer eso, para poder servir desde un lugar en el que primero me nutro, primero recibo, me sirvo a mí, y naturalmente eso se expande afuera como el perfume de una flor que sale sin importar quién está afuera. Entonces ese camino de conocernos, de amarnos, de sanarnos, es una responsabilidad para poder cumplir con lo que venimos a cumplir, desde las habilidades, los dones, el propósito que cada ser humano tiene, que todos son importantes. Entonces vamos a ir a una pausa corta para terminar nuestro programa con una meditación donde nos armonicemos, nos sanemos y miremos sin juicio cómo está ese niño interior, cómo están esas memorias de la infancia en nosotros. Muchas gracias. Para comunicarte con Sandra Arizmendi, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@alquimiacentroholístico.com, teléfono o WhatsApp 312-212-2242, página web alquimiacentroholístico.com y Facebook Alquimia Centro Holístico. Te invito a que cierres los ojos. Puedes estar sentado, acostado, donde te sientas cómodo, y vamos a iniciar un viaje juntos. Vamos a iniciar respirando profundo y permitiendo que ese aire profundice y llegue a nuestro abdomen, que ese diafragma suba, baje suavecito. Y vamos a sentir que nuestra columna y nuestra cabeza se alinean, el mentón está un poquito hacia adentro, sin forzarlo. Las piernas están descruzadas y las manos están a los lados del cuerpo. Y ahí simplemente vamos a iniciar con esa respiración que nos va a ir relajando poco a poco. Vamos a ir observando nuestros pensamientos, permitiendo que fluyan, aceptando todo lo que llegue, sin juzgarlo, como si fueran nubes que pasan, y yo permanezco ahí consciente de mi respiración. El aire entra, sale. Y empiezo a enlazar conciencia y relajación, poniendo la intención de no dormirme, sino de seguir esta guía y este camino juntos. Y así, mientras más me relajo y siento ese peso de mi cuerpo en contacto con la superficie en la que estoy, con la silla, con la cama, con el piso. Voy a imaginar, a visualizar o a sentir que hay un paisaje muy bello con el que yo me conecto fácilmente, que me relaja. Puede ser un bosque, un lago, una playa, un lugar muy tranquilo que me permite sentirme seguro, y voy a empezar a caminar por ese lugar.
suavecito, desprevenido, sintiéndome confiado y contenido por esa mayor fuente de amor universal, como cada uno lo quiera llamar. Dios Padre, Madre, los ángeles, tu alma. Y voy a caminar, y a medida que camino, recorro con mi mirada los detalles de ese sitio tan mágico y tan bello que me nutre solo el estar allí. Y a medida que camino, profundizo más en ese estado de renovación, de serenidad, de calma. Y encuentro un camino que me lleva entre la vegetación. Y empiezo a recorrerlo y a adentrarme un poco más en ese paisaje. Y a medida que me adentro, me siento aún más contenido y más conectado con esa fuente amorosa que me sostiene. Cada paso me lleva hacia esa sensación de equilibrio, de renovación, de seguridad. Estoy en casa, en mi santuario interior, en ese lugar donde siempre puedo nutrirme y conectarme con esa fuerza divina. Y mientras camino, empiezo a ver al fondo que hay alguien y me voy acercando. Está junto a un árbol muy bonito y empiezo a darme cuenta que soy yo misma o yo mismo a una edad de 4, de 8 años. Y voy a encontrarme con ese niño y voy a mirarlo, voy a acercarme a tomarlo de las manos suavecito y darle la bienvenida, a decirle que estoy feliz de reconocerlo y de verlo en mi vida. Y voy a preguntarle cómo está. Mirándolo a los ojos, voy a permitir que me exprese lo que siente, lo que necesita, sin juicios. Porque allí estoy para cuidarlo y le voy a decir eso, que estoy allí para siempre protegerlo y acompañarlo. Y voy a sentir lo que ese niño siente, permitiendo mi respiración profunda. Si salen lágrimas o frustración o dolor, todo lo voy a permitir, respirando, manteniendo la calma y la tranquilidad a través de esa emoción. Y ese niño me mira y se siente seguro, porque yo lo puedo escuchar y lo puedo amar. Y así, respirando mis emociones, conectándome con ellas desde la serenidad y la aceptación, voy a abrazar a ese niño y le voy a decir que siempre de ahora en adelante que me necesite voy a estar ahí para él. Lo voy a cuidar, lo voy a proteger desde la adulta o el adulto que soy ahora. Y a medida que me fundo en ese abrazo con ese niño, se va convirtiendo en luz y se va haciendo chiquitico y entra en mi corazón y respiro esa sensación de estar completo, seguro, y dando las gracias por ese encuentro empiezo a recorrer el camino nuevamente entre la vegetación, sintiéndome renovado, seguro, tranquilo. Regreso a ese paraje, a ese santuario interior, y suavecito, poco a poco, me voy preparando para regresar al aquí y a la hora, para sentir mi cuerpo nuevamente en ese lugar donde inicié,
con esa respiración tranquila, profunda, sintiendo que la vida me cuida, me contiene, me sostiene, pudiendo recibir todo ese amor y ese cuidado de lo divino que habita en mí y que está alrededor de todo. Y ahí respirando unos segunditos, suavecito empiezo a mover los dedos de las manos, de los pies, a estirarme como si estuviera despertando, regresando de un sueño profundo y reparador. Inhalo, exhalo y voy a hacer eso 3 vecesitas. Y voy a frotar las manos y a llevarme las palmas, acunando los ojos, recibiendo ese calorcito de las palmas de las manos antes de abrir los ojos. Respiro ahí unos segundos y cuando estés listo, abre los ojos. Y con esta meditación, con este espacio de conexión, de intimidad con nosotros, con esta posibilidad de volver a ese lugar de nutrición y de cuidado que nos habita a través de ese niño y a través de esa conexión con esa fuente de amor universal, terminamos este programa de hoy y los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en la emisora Casa del Alma. Muchísimas gracias por su disposición y que tengan una muy buena noche.